No sé si lo sepas, pero solamente hay 3 religiones, por así decirlo, en el mundo que creen que existe un solo Dios. La primera, el judaísmo. La segunda, el islamismo. La tercera, el cristianismo. De ahí todas las demás religiones tienen diferentes dioses. Toma como por ejemplo la religión del hinduismo y del taoísmo, que creen que hay más de 300,000 dioses. Pero de estas 3 religiones o fes, la única que tiene a su fundador en los cielos es el cristianismo. Es el cristianismo, es la única que tiene a su fundador sentado a la diestra del Padre. Si algún día tienes la oportunidad de ir a la Meca o de ir a alguno de estos sitios religiosos musulmanes, vas a descubrir de que Mahoma murió y ellos afirman de que fue un caballo quien se lo llevó al cielo. Pero la Biblia nos enseña que nuestro Señor resucitó con poder y con gloria por medio del Espíritu Santo al tercer día. Y es por eso que es importante que tú y yo recordemos esta fecha. Ahora, a través de todos estos años, tu iglesia ha compartido el valor del día de resurrección de diferentes ángulos. Lo hemos hablado desde un ángulo bíblico. Hemos ido estudiando cada uno de los pasajes que nos enseñan acerca de la verdad de la resurrección. Luego lo hemos estudiado desde el punto de vista teológico. Hemos aprendido por qué la resurrección fue importante para nuestra salvación. Y esto es muy importante que tú lo escuches, nada más a manera de recordatorio para que no lo olvides. Si tú te preguntas, ¿la fe cristiana se basa en la cruz o se basa en la resurrección? Bueno, quiero aclararte que bíblicamente nuestra salvación se ganó en la cruz del Calvario cuando el Señor dio su sangre por nuestros pecados, pero se confirmó en la resurrección cuando Él se levantó de entre los muertos. Porque si no existiera la resurrección, entonces Jesús simplemente fuera un mártir, como cualquier otro mártir que tú puedas mencionar, Bolívar, Farabundo Martí o cualquier otro mártir que se te ocurra. Pero por el hecho de que Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó, eso lo hace de una forma especial y comprueba y corrobora todo el mensaje que Él compartió y corrobora las enseñanzas de las Escrituras, que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, la fe cristiana se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este mensaje, el cual como ya hemos hecho por años anteriores, lo vamos a dividir en 3 segmentos. Vamos a compartir la verdad de la resurrección y la vamos a ir acompañando en 3 diferentes segmentos, las cuales vamos a ir intercalando con cantos que nos van a ayudar a recordar lo importante de cada uno de estos segmentos. Y ahora, cuando pensamos en la resurrección, quiero que tú y yo nos acompañemos a hacer un recorrido y veamos la resurrección como una nueva oportunidad que el Padre nos da. Me gustaría que viéramos el aspecto de la resurrección del Señor como ese segundo chance que Dios te da a ti y me da a mí y en general a la raza humana para que vuelvan a Él, para que se pongan a cuentas con Él y para que enmienden su vida. No quiero pedir que levantes la mano en ninguno de los campus, ni tampoco en tu casa o en donde tú te encuentres. Pero si yo te preguntara en este día, ¿hay alguna área de tu vida en la cual tú necesitas ponerte a cuentas con Dios? Tú y yo mentiríamos si decimos que no. Porque tú y yo mentimos o pecamos si decimos tal cosa. Porque hay áreas de nuestra vida en donde si nosotros nos examinamos vamos a decir, Señor, yo necesito ponerme a cuentas en esta área. Tal vez sea una adicción, tal vez sea un desliz, tal vez sea un pecado oculto, tal vez sea un problema de carácter, tal vez sea una situación que has querido controlar, manejar, pero se te ha salido de control. Cualquiera que sea el caso, que para cada persona es diferente, hay áreas de nuestra vida en donde necesitamos que Dios nos dé una segunda oportunidad, una nueva oportunidad. Y quiero decirte algo, y esto espero que te emocione. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de terceras, cuartas y quintas oportunidades. Ese es nuestro Dios. Él da oportunidades cuando mira un corazón arrepentido y cuando mira un corazón sincero. Me llama mucho la atención porque si tú me dices, Pastor Eric, ¿y es bíblico esto de que Dios es un Dios de oportunidades? ¿O es un Dios que le extiende esa oportunidad de la raza humana? Totalmente. De hecho, la Biblia no le llama oportunidades a esto. ¿Tú sabes cómo le llama la Biblia?
pactos. Los pactos en el Antiguo Testamento eran esas oportunidades o esas chanzas que Dios daba para que el ser humano volviera a encaminarse, para que el ser humano, hombre o mujer, volviera a hacer las cosas correctamente. Pasaba un problema, sucedía un pecado grave, Dios mandaba un castigo, una reprensión, el ser humano se arrepentía y luego volvía a hacer un pacto con Dios. Entonces, Dios les dio a la raza humana a través de los años diferentes oportunidades. Permíteme darte un ejemplo de ello. El pacto que Dios hizo con Adán. Después de que Adán pecó y después de que su esposa Eva ambos desobedecieron, Dios hizo un pacto con ellos. A pesar de que habían desobedecido, a pesar de que habían echado a perder todo, aparentemente, Dios les da una oportunidad y hace un pacto con ellos. Imagínate lo que sucedió después, cuando Dios hizo un pacto con Noé. La raza humana estaba completamente perdida, estaban en un caos total. Y es cuando se genera el diluvio. ¿Y tú sabes lo que hizo Dios? Después de que salvó a Noé y a su familia, Dios hizo un pacto con Noé. Es decir, le dio la oportunidad a Noé y a la raza humana de que hicieran las cosas correctamente. ¿Qué podríamos decir del pacto que Dios hizo con Abraham? Una oportunidad para que Abraham hiciera las cosas correctamente. ¿Qué decir que Dios hizo un pacto con David? La oportunidad que Dios le dio a David de hacer las cosas correctamente. Cada uno de estos personajes que te he mencionado, todos se equivocaron. Todos cometieron errores. Todos hicieron cosas que no debieron, pero aún así la misericordia de Dios fue tan grande que se mantuvo fiel a las promesas que Dios les había dado. Pero ¿sabes algo que me llama mucho la atención? Después de todos estos pactos que te he mencionado rápidamente y que me gustaría tener el tiempo para explicártelos, pero te animo a que los estudies en casa, hay un último pacto que se hizo de acuerdo a las Escrituras. Todos los pactos anteriores fueron hechos por Dios con personas normales, personas como tú y como yo. Pero en la Biblia encontramos que hubo un último pacto, el cual ya no lo iba a hacer Dios con cualquier ser humano, sino que Dios se iba a reservar lo mejor que tenía para hacer ese pacto. Observa a qué me refiero en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento. Dios Padre está hablando y Él dice: vienen días, afirma el Señor, en los cuales voy a hacer un ¿qué? Dilo fuerte, iglesia: nuevo pacto. Y este nuevo pacto que voy a hacer con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá consistirá en que voy a poner mi ley en la mente de ellos y se las voy a escribir en el corazón. ¿Tú te acuerdas dónde estaba la ley del Antiguo Testamento? Los 10 mandamientos fueron escritos originalmente en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios. Imagínate a Moisés molesto por lo que había visto en el pueblo de la idolatría. Rompe las 2 piedras y ahora Dios le dice: pues yo no las voy a escribir otra vez, ahora te va a tocar a ti que lo hagas. Pero ahora el nuevo pacto, dice Dios, ya no van a ser 2 piedras. Ya no van a ser objetos físicos, sino que voy a hacer un nuevo pacto en el futuro y voy a poner mi ley en la mente de ellos y en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Y tú sabes cuál era ese nuevo pacto? Era la oportunidad que Dios le estaba dando a la raza humana de acercarse a Él nuevamente. Ahora, este pacto que me estoy refiriendo tenía 3 condiciones para que se pudiera cumplir. Sin estas 3 condiciones, el pacto que menciona Jeremías no podría tener efecto. Y la primera condición es que este pacto necesitaba sufrimiento. Requería sufrimiento. ¿Y a qué me refiero con sufrimiento? Me refiero a que la persona que iba a sellar este pacto tenía que experimentar el sufrimiento para que así fuera. Hay algo muy interesante, porque cuando tú estudias en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios hizo un pacto específicamente con Abraham, hubo derramamiento de sangre. Por lo tanto, el nuevo pacto del cual vamos a hablar en breve tenía que tener o debía de tener derramamiento de sangre. ¿Tú sabes quién cumplió con eso? Observa en pantalla, porque cuando Jesús está en la última cena, que por cierto fue el día jueves con sus discípulos,
Confío que hayas tenido tus tiempos devocionales con tu familia. Te comento y te doy el testimonio que nosotros lo tuvimos con nuestras hijas y fue un momento tan especial el preguntarle a tus hijos, a nuestras hijas, ¿qué piensas de esto? ¿Qué sucedió el martes, el miércoles, el jueves? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aplicamos? Y luego cerrar con una oración. Esos momentos son tan especiales que no debemos de dejarlos pasar por alto. En la última cena de Jesús, observa quién hizo el pacto del cual Jeremías estaba hablando. Dice el Señor, esta es mi sangre, que es una sangre del nuevo pacto que por mucho se va a derramar. ¿Para qué, iglesia? Dilo fuerte, remisión de pecados. Aquí tenemos a Jesús cumpliendo lo que leímos de Jeremías. El nuevo pacto del cual habló el Padre en el Antiguo Testamento es el nuevo pacto que Jesús está a punto de cumplir en unos días. Pero este pacto se basa en sangre y es la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, la cual hace remisión de pecados. ¿Qué es remisión de pecados? Perdón de pecados. ¿Quién te puede perdonar los pecados a ti? Si tú crees que un pastor te puede perdonar los pecados, estás equivocado o equivocada. Si tú crees que un sacerdote puede perdonarte los pecados, estás equivocado y equivocada. El único que puede perdonar tus pecados se llama Cristo Jesús el Señor. El único que lo puede hacer es Él. Dale un fuerte aplauso a Él. Esto es para ti, Señor. ¿Por qué? Porque es el único que puede perdonar los pecados. Porque fue Él el que murió en la cruz del Calvario. Ningún pastor dio su sangre por ti. Ningún sacerdote, y lo digo con respeto, sacerdote, arzobispo, papa, lo que tú quieras. Nadie, ningún ser humano dio su sangre por ti, excepto Jesús. Y Él dice, esta sangre que estoy derramando es la sangre del nuevo pacto que voy a hacer para el perdón de muchos. Y tú sabes lo que me encanta. En el libro de Jeremías, tú recuerdas que Dios dijo, este pacto lo voy a hacer con Israel y con la casa de Judá. ¿Tú sabes lo que dijo Jesús? Este pacto va a ser para todos aquellos los que crean en mí. No se limita solamente al pueblo de Israel, sino que allá hasta San Diego, allá hasta donde termina el otro continente, en aquella tribu, en aquella montaña, en aquella selva, en aquella región donde no hay luz eléctrica. Pero si alguien cree de corazón en lo que Jesús hizo en la cruz, él participa del nuevo pacto y él recibe el perdón de los pecados. Esa es la gracia del Señor en la cruz del Calvario para los que creen. Gloria al Señor. ¿Por qué es tan difícil para las personas creer eso? ¿Por qué un niño lo puede creer? ¿Y por qué las personas adultas comienzan a cuestionar? Y demuéstramelo, y compruébamelo, y dame la lógica de esto, y explícamelo para que lo entienda en tiempo y... No, la Biblia nos manda a creer, no a cuestionar lo que la Biblia enseña. Tampoco nos manda a que no tengamos sentido o razonamiento. Me encanta que la Biblia nos enseña a razonar lo que leemos, pero sobre todo a creerlo. Y me llama mucho la atención porque hablando de la sangre, precisamente, si tú me dices, pastor, ¿realmente Jesús padeció esto que acabamos de leer? Más allá de lo que tú y yo nos podemos imaginar. ¿Sabes lo que sucedió el día jueves? Jesús terminó esta cena con sus discípulos y se fue a un lugar que se llama el huerto del Getsemaní. Hace unos años estuvimos con mi esposa en donde se cree fue ese huerto. Queda cerca del Gólgota, por cierto, y es un lugar pacífico, no te lo puedo describir. Desde el momento que tú llegas a ese lugar es como que tú te sales del bullicio de la ciudad de Jerusalén y entras a una atmósfera diferente. Vas a encontrar unos árboles de olivo de más de 2000 años. Algunos dicen que tienen 3000 años de antigüedad. Si esos árboles de olivo hablaran, dirían, yo vi a Jesús orar en este lugar. ¿Y tú sabes lo que sucedió ahí? Observa lo que dice Lucas capítulo 2, 44. Dice Lucas, eran tan grandes las gotas de sudor que caían de la frente de Jesús que eran gotas de sangre literalmente. Y tal vez tú puedas decir, ahí hay una exageración. ¿Cómo va a sudar una persona sangre? Eso es imposible. Bueno, tal vez porque tú y yo no somos médicos. Pero recuerda que Lucas era médico de profesión. Y si aquí hay un médico o enfermero o enfermera, tal vez escuchó un término médico que se llama hematidrosis.
¿Y qué es la hematidrosis? La hematidrosis es una respuesta física del cuerpo humano ocasionado por un estado de estrés extremo de una persona, a tal punto que las células y los tejidos de la piel, de la epidermis y la dermis, se abren. Y eso hace que comiencen a surgir flujos de sangre. Lucas dice, había tanta presión en el cuerpo de Jesús, en su área emocional, aún en su física y espiritual, que las gotas que salían de su frente eran literalmente gotas de sangre. Y todo eso, amada iglesia, todo eso Cristo Jesús lo padeció por ti y por mí y por amor. Termino con esto. Si alguna vez tú te preguntas, pastor, ¿por qué Jesús le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado en la cruz el día viernes? Te recuerdo esto. El día jueves, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, muchachos, ayúdenme a orar, estoy muy afligido. Y se retiró. Cuando volvió, los halló dormidos. Por segunda vez, muchachos, estoy muy afligido. Ayúdenme a orar. Hay una batalla espiritual en este lugar. Ayúdenme a orar. Se retira por segunda vez y regresa y los vuelve a encontrar dormidos. A sus discípulos, a sus mejores gallos, a los que anduvieron con él 3 años y medio. Por tercera ocasión Jesús les dice, ayúdenme a orar, hombre. Necesito oración. Se retira. Y dicen los evangelios, el Padre envió ángeles del cielo que lo confortaran. Cuando Jesús vuelve, los vuelve a encontrar dormidos y les dice, muchachos, ya no se preocupen, la hora llegó y el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser azotado, va a ser crucificado. Pero esperen, porque en 3 días me voy a levantar de entre los muertos. No lo olviden. Mucho tiempo atrás, a la gente le llamaron Cristo. Su crimen fue el amor que él mostró. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor, en su vida dio, cuando mi corona él llevó. ¿Sabes? Medio amor que solo él pudo dar, y yo lo hice llorar. Él me enseñó a vivir y yo lo enseñé a morir. El culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor, su vida dio, cuando mi corona él llevó. Pudo haber llamado a su padre y haber dicho, pasa de mí, esta copa pásala de mí. Pudo haber dicho, no soy culpable de pecado que nunca cometí.
la ciudad él salió y al monte él subió y clavado de aquella cruenta cruz exclamó: consumado es, el culpable soy yo. Por mi causa sufrió el dolor. Oh, su vida dio cuando mi corona él llevó. Sufrió dolor, sí, su vida dio cuando tu corona él llevó. Sí, tu corona él llevó. Para darnos salvación. Si alguna vez tú te preguntas dónde puedes encontrar la primer mención de Jesús en el Antiguo Testamento, lo puedes hacer en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. En esta sección es cuando el Señor Dios Padre le dice a Adán y a Eva: algún día en el futuro va a venir un libertador y la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero cuando lo haga, en esa acción de aplastar la cabeza, no va a quedar ileso, sino que la serpiente le va a morder el tobillo, pero él va a destrozarle la cabeza. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál de los dos golpes es el mortal? ¿El que muerde el tobillo o el que aplasta la cabeza? Obviamente el golpe mortal lo recibe la serpiente, quien es aplastada por el tobillo del Señor. ¿Y qué significa entonces la mordedura del tobillo? Significa lo que sucedió el día viernes en la vida de Jesús. ¿Qué sucedió ese día? Los evangelios dicen que el día jueves por la noche en el Getsemaní todos los discípulos salieron huyendo. Sus fieles compañeros los últimos 3 años y medio lo dejaron solo, incluyendo Pedro, quien le había prometido: yo voy a dar mi vida por ti si es necesario, pero nadie te va a tocar un cabello. ¿Te ha sucedido lo mismo a ti? Señor, yo te voy a ser fiel siempre. Y a los días algo sucede. Señor, yo no voy a volver a este pecado, yo no voy a volver a esta situación, yo no voy a cometer el mismo error. Y luego lo comienzas a hacer o lo terminas haciendo. Así es que tú y yo no somos muy lejanos de esos discípulos que en algún momento de su vida o de nuestra vida abandonamos aquellos compromisos que hicimos con Dios. Pero tú sabes lo que a mí me emociona del Padre: Él nunca abandona sus compromisos. Él nunca olvida a sus hijos. Y a pesar, dice la Biblia, que tú y yo le somos infieles a Él muchas veces, Él permanece, ¿qué dice la Biblia? Fiel. Él permanece fiel. Y aquí es la evidencia de esto. El día jueves Jesús fue juzgado en diferentes ocasiones. Primero en el palacio de los fariseos, en la parte del templo. Luego fue llevado donde Pilato. Luego Pilato se lo manda a Herodes. Luego Herodes se lo manda de regreso a Pilato. De tal manera que Jesús pasó sin dormir toda la noche del jueves y la madrugada del viernes en juicios que tenían acusadores pagados, que tenían acusaciones falsas y absolutamente nada era verdadero. Cuando finalmente Jesús llega el día viernes por la mañana, Poncio Pilatos
el gobernador de Judea para en ese entonces, le dice al pueblo, ¿qué quieren que haga? Ya hablé con este hombre y no encuentro absolutamente nada que sea digno de que lo mande a la muerte. Y el pueblo gritaba y le decía, mátalo, crucifícalo. Y tú sabes lo que a mí me impacta de esta misma multitud de personas. Si tú lees los evangelios vas a encontrar que la entrada triunfal a Jerusalén 7 días antes, el día domingo, el que conocemos como Domingo de Ramos, esa misma multitud le había dicho al Señor, Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que las mismas personas que estaban clamándole al Señor Hosana, días después le estén diciendo a Pilato, crucifícalo, crucifícalo? Es interesante porque Pilato hace una acción que hasta el día de ahora es recordada. Pilatos pide agua y dice, me voy a lavar las manos porque la sangre de este justo no va a caer sobre mí. Pilato era obediente, por lo menos para con su esposa. ¿Cuántos esposos dicen amén a eso? ¿Cuántos esposos se identifican? Nos identificamos, mejor diga, Pastor Eric. Porque su esposa le había dicho a Pilato, Pilato, no he tenido paz. No tengas nada que ver con este hombre, porque este hombre es justo, Pilatos. Se me ha revelado que este hombre es justo, por lo tanto no tengas nada que ver con él. Y interesantemente, Pilato se lava las manos delante del pueblo y le dice al pueblo que la sangre de él sea sobre ustedes. Y tú sabes lo que dijo el pueblo, que su sangre sea sobre nosotros. Ellos no sabían lo que estaban diciendo, pero el Señor sí sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, inevitablemente tenía que haber derramamiento de sangre. No había otra opción. No se podía hacer remisión de pecados tirándoles agua bendita. No había remisión de pecados escuchando una plegaria. Era necesario que se derramara hasta la última gota de sangre del Cordero de Dios para que el pueblo fuera perdonado. Y lo que registran los evangelios es que Jesús fue azotado. Jesús fue flagelado por el látigo romano. Jesús fue totalmente destrozado de su espalda. La ley judía decía que los prisioneros tenían que ser latigazos, tenían que recibir 40 menos 1, o sea, 39 latigazos, porque si eran 40 era excederse en fuerza. ¿Te imaginas? Y los látigos romanos tenían unas pequeñas porciones cada ciertos centímetros en donde ponían porciones de metal. De tal manera que cuando el látigo romano caía en la espalda del prisionero y lo arrastraban de regreso, se traía consigo porciones de piel, porciones de carne del Señor. Y Lucas estuvo ahí y Lucas dice que el pueblo le decía, crucifícale, crucifícale, Pilatos. Para este punto, el Hijo de Dios ya está completamente en una etapa agonizante, ya no tiene fuerzas. Y ya lo único que le tocaba era enfrentar la cruz. Y tú sabes lo más impactante. El recorrido es un recorrido largo. Y la Escritura dice que Jesús fue obligado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota. Si tú te preguntas, ¿de dónde sacaron los romanos la crucifixión? No la inventaron ellos. Pero tú sabes lo interesante, cuando tú estudias el tema de la crucifixión, sacas muchas conclusiones. El método más cruel para matar a una persona era la crucifixión. Los romanos habían perfeccionado esta técnica para matar. Y algo que me parece interesante, que lo leí en la investigación de este mensaje, los romanos reservaban la crucifixión como un método de muerte para aquellos que no eran ciudadanos romanos y para los más viles de los prisioneros. El prisionero era crucificado en un madero. Luego los romanos quebraban sus piernas de tal manera de que el prisionero no podía hacer soporte para poder respirar. Cuando se le quebraban las piernas, entonces todo el peso del cuerpo caía sobre los hombros y tarde o temprano las manos y las piernas quedaban completamente desgarradas. Lo que sucedía con el cuerpo era de que literalmente, sin entrar en detalles, se ahogaba en su propia sangre.
Luego los romanos dejaban el cuerpo para días ahí en la cruz, de tal manera de que cuando el cuerpo entraba en descomposición, literalmente se caía, las aves rapaces se lo comían o los animales salvajes se lo terminaban de comer. Tú sabes lo que a mí me impacta, que el libro de Isaías había profetizado que al Cordero de Dios no se le iba a quebrar ni un tan solo hueso. De tal manera que cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario e intentaron quebrarle los huesos, no hubo necesidad porque Él ya había fallecido. Eso permitió que el Señor, tal como la profecía decía, estuviese en la cruz sin que sus huesos fueran quebrados y que Él estuviera intacto a la hora de morir. Si tú te preguntas cuánto tiempo permaneció Jesús en la cruz, los evangelios registran que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y luego entregó su espíritu a las 3 de la tarde. De tal manera que si tú haces cuentas, Jesús estuvo agonizando lentamente por espacio de 6 horas. Fue una muerte lenta, fue una muerte dolorosa y tú sabes lo más triste, fue una muerte pública y fue una muerte vergonzosa. Y ahí me quiero detener un momentito. Jesús pagó en la cruz por una muerte que te correspondía a ti y a mí. Él no merecía esto. Él nunca cometió un pecado. Él nunca mintió. Él solamente vino a ayudar a la raza humana, a predicar el mensaje de las buenas nuevas. Nunca pudieron atraparlo en nada. Nunca pudieron acusarlo verdaderamente de nada. Lo único que hicieron es falsamente acusarlo del mensaje que él predicaba y de afirmar que era el Hijo de Dios, lo cual quedó comprobado el domingo por la mañana. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Qué era lo que movía el corazón de Jesús al dar su vida en la cruz del Calvario? Isaías capítulo 53, que es un capítulo que yo te pido que puedas leer con tu familia el día de hoy, de ser posible. Isaías hace una profecía en cuanto al Cordero de Dios. Isaías dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y habiendo orado por los transgresores. Lo impactante es que cuando Jesús estaba en ese momento de agonía, él no pidió juicio divino. Tú sabes que si Jesús le hubiera dicho al Padre: Padre, envía un ángel, con un ángel que mandara, era suficiente para terminar con todo. En el momento, en el instante. En el Antiguo Testamento, un solo ángel había acabado con 145,000 enemigos de Dios. ¿Te imaginas lo que pudo haber hecho un simple ángel? Pero no lo hizo. El Padre dejó en absoluto abandono a su Hijo, porque en ese preciso instante su Hijo estaba cargando todo el pecado de la raza humana antes, durante y después de su existencia. Había tanto pecado acumulado en ese acto de la crucifixión que Jesús le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? No porque no lo amara, sino porque Dios en su plena santidad no podía en ese momento tener contacto con su Hijo, quien estaba cargando con todo el pecado del mundo. Cuando finalmente se cumplió la hora novena, dicen los evangelios, que en nuestra forma de contar el tiempo serían las 3 de la tarde, sucedió lo siguiente. Lucas dice que Jesús dijo lo siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Observa eso, por favor, amada iglesia, o tú que estás comenzando a conocer las verdades del evangelio. Si a ti te preguntan ¿quién mató a Jesús nadie lo mató. Él entregó su espíritu. Él entregó su espíritu. Él lo hizo voluntariamente. No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fueron los soldados que lo clavaron, no fue el soldado que le abrió y le laceró el costado para corroborar que finalmente estuviese muerto. El Señor, cuando supo que todas las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en cumplimiento exacto, Él dijo: he terminado lo que tenía que hacer. Si te gustan los términos griegos y todo esto, los evangelios registran que hubo una expresión en el griego que es tetelestai.
Es una expresión utilizada en juzgados, en los abogados, en los tribunales, y significaba de que algo quedaba completamente sellado, que algo quedaba completamente terminado y que ya no podía reabrirse el caso porque ya estaba finiquitado. De tal manera que lo que Jesús está en este momento haciendo es finiquitando el pecado de la raza humana, sellándolo por completo, terminándolo de tal manera que nadie puede volverte a acusar de aquellas cosas de las cuales Dios ya te perdonó. Ni Satanás, ni tú mismo, ni nadie, porque dice la palabra de Dios que Dios ha tomado nuestros pecados y los ha lanzado a la profundidad y nunca más se acordará de ellos, porque su Hijo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Su Hijo pagó el precio. Pastor, pero usted no sabe lo que yo he hecho. No sé, ni me interesa, pero tampoco el Padre se acuerda si tú le has pedido perdón. Pastor, es que yo hice esto. No te martirices. Dite a ti mismo: soy perdonado por la sangre de Cristo. Soy perdonada por la sangre de Cristo. Todos nos equivocamos. Pero te digo lo que el Señor le dijo a aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio y que tenía una pandilla de hombres dispuestas a apedrearla. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya se fueron, Señor. Pues yo tampoco te acuso. Te perdono. Vete y no peques más. Haz las cosas correctamente. Pide perdón, pero dile al Señor: ya no quiero cometer ese error, ya no quiero volver a esa situación. Y yo te aseguro que el Señor lo va a hacer. Finalizo este segundo bloque diciéndote lo siguiente: ningún otro hombre que haya fundado una religión en el mundo murió jamás por sus seguidores. Lee la historia. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Mao Zedong, ni ningún filósofo, ni ningún gurú jamás ha muerto por sus discípulos. Y recuerdo el caso que sucedió hace unos años, en donde un gurú muy respetado, venerado, alabado en la India, murió de un ataque al corazón. ¿Sabes lo que decían los religiosos de esa secta? Que estaba en estado de meditación. Pues lo metieron en la morgue y lo dejaron un buen tiempo ahí. Y después, cuando ya no revivió porque estaba meditando, pues decidieron sacarlo y enterrarlo. Búscalo, lo vas a encontrar. Tú sabes que nuestro Señor Jesucristo no fue a meditar. Está sentado a la diestra del Padre con poder y con gloria. ¡Aleluya! Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ese carpintero de quien todos se burlaron y hasta el día de ahora se siguen burlando. Pero la realidad es que por la llaga de ese carpintero, tú y yo hemos sido curados. Herido está y te duele tanto que no sabes qué hacer, y tú crees que eres el único que se ha sentido así. Hay uno que herido fue aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió clavado en esa cruz.
mí. Y si tú crees que has llegado al fin y te sientes solo sin nadie a quien ir, y tú dices que no hay nadie que ha sufrido como tú. Hay uno que ha sufrido más, aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió clavado en esa cruz, la sufrió porque Él nos amó a ti y a mí. Oh, Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió clavado en esa cruz, la sufrió porque nos amó. Y la sufrió porque Él me amó. Oh, la sufrió porque Él te amó. Te amo a ti. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Tony y Bogart, por ese canto que sin lugar a dudas nos hizo recordar muchas cosas y principalmente el hecho de que el Señor vino a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué hubiera sucedido si solamente tú hubieses existido en el mundo entero en ese entonces? Te confirmo que aunque sea solamente por ti, Jesús hubiera venido a dar su vida en la cruz del Calvario. Así te ama el Señor tanto. Así es que yo te pido que la próxima vez que tú escuches el mensaje del Evangelio o la próxima vez que tú leas la historia de Jesús, no lo mires como algo histórico, no lo mires como que estás leyendo acerca de la historia del Imperio Romano o de la historia de Judea. Míralo como la historia de la vida eterna que Dios te ofrece para que tú la creas y la recibas. Porque si tú lo haces, te garantizo que tu vida no va a ser igual. Hay algo que yo siempre me he preguntado y lo comparto contigo. ¿Qué habrá sucedido con Poncio Pilato? Poncio Pilato interrogó a Jesús de una manera muy personal. Los evangelios registran que tuvieron un diálogo y Poncio Pilato era medio filósofo por el hecho de ser romano. Le gustaba la filosofía y los cuestionamientos, y los registros históricos mencionan de que era una persona que duró 10 años como gobernador de la región de Judea. Por lo tanto, tenía que empaparse de lo que creían los judíos. Pero en ese diálogo que Poncio Pilato tuvo con Jesús, Poncio Pilato le hizo una pregunta que hasta el día de ahora resuena. Poncio Pilato le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Todos quieren conocer la verdad.
Pero lo interesante es que cuando descubrimos que la verdad no es un concepto, escúchame, si tú vas a la universidad o le preguntas a tu maestro de ciencias políticas o filosofía, te va a decir que la verdad es un concepto. Y ahora en día, en el mundo en el cual vivimos, la verdad es relativa. Es decir, lo que para ti es verdad, para él no la es. Y tú tienes que respetar la verdad de él. Porque tanto la verdad tuya es verdad como la verdad de él es verdad. Y al final, entonces, ¿qué es la mentira? No, la mentira no existe porque la mentira es subjetiva. Total, quedamos igual de enredados, ya estamos como Cantinflas, ¿no? Pero ese es el mundo postmodernista en el cual vivimos, por si lo quieres investigar después. La verdad depende de quien la diga, en el contexto que se dijo y dependiendo de las circunstancias que se dijeron. Falso. Cuando leemos las Escrituras encontramos que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Gloria al Padre, gloria a ti, Señor. La verdad no es un concepto abstracto. La verdad no es algo etéreo que anda en el aire. La verdad es una persona. Y si tú conocieras a esa persona, no preguntarías qué es la verdad, porque la conocerías en tu corazón. No necesitarías ir a la universidad. No necesitarías un coeficiente intelectual altísimo. Necesitarías creerlo en tu corazón, porque eso es lo fundamental del Evangelio, creerlo. Hay un pastor que ya está con el Señor. Si tú tienes la oportunidad de leer algún libro de los que él escribió estando en cautiverio en China, te lo recomiendo. Todo mundo habla maravillas de China ahora en día. ¿Sabías que China mataba a los cristianos por muchos años? Ahora, porque ya conocieron el valor del dinero, están queriendo cambiar su perspectiva externa, pública, ante el mundo entero. Pero en el fondo siguen siendo comunistas, ateístas y acérrimos contra todo aquello que sea el mensaje del Evangelio. Han mostrado apertura, pero no real. Me remito a la evidencia. El evangelista, escritor y pastor Watchman Nee, que por cierto es un mártir, él estando en prisión en China, nunca salió y lo mataron, él dijo lo siguiente: nuestra vida pasada finaliza en la cruz de Jesús, pero nuestra nueva vida comienza con su resurrección. No sé si tú lo sepas, pero todo comienza a florecer con la época de la resurrección. En tu casa, nuestra casa, tenemos un arbolito que lo cuidamos, porque cada vez que es celebración de Semana Santa comienza a dar unas flores que solamente salir al patio de la casa es recibir aquellos olores hermosos. Y una de mis hijas me dice: papi, ¿y por qué este árbol da fruto solamente en esta época? Porque es un recordatorio de que resucitó Jesús, le dije yo. Esto es un recordatorio de que todo vuelve a la vida en esta época. ¿Y por qué vuelve a la vida todo? ¿Por qué vuelve a la vida los árboles? ¿Por qué vuelve a la vida la vegetación? ¿Por qué hay un cambio de todo? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección sella nuestra salvación. La resurrección nos garantiza la vida eterna. La resurrección nos da la nueva oportunidad de la que hablamos en el primer mensaje, de que ahora nosotros podemos recibir salvación y vida eterna. Y observa lo que sucedería si realmente no existiera la resurrección. El apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, cuando escribió a los Corintios, les dijo lo siguiente: obsérvalo y recuérdalo, por favor, o tómale fotos si tú quieres. Pablo les dijo a ellos: si Cristo no resucitó, nuestra fe cristiana es vana. Lo que tu servidor está haciendo y hemos hecho durante los últimos años es vana la predicación. Es vana nuestra fe cristiana. Y algo más, versículo 15. Somos hallados testigos falsos de Dios. ¿Por qué? Porque no resucitó, sino que sigue muerto. Pero yo te garantizo algo, amada iglesia. Esa tumba está vacía. Si es la tumba en donde se cree que reposaron los restos de nuestro Señor, que por cierto están frente a un basurero,
Y si tú tienes la oportunidad de visitar, vas a darte cuenta que tiene la forma de una calavera, y por eso le llamaban el Gólgota, una calavera. Tiene exactamente la forma de una calavera, y a la par está el Getsemaní. Está completamente vacío, está totalmente vacío. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es vana. La predicación es vana y somos testigos falsos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Observa lo siguiente, los evangelios registran que el día domingo por la mañana, o mejor dicho, el día sábado, que era el día de reposo, los discípulos del Señor estaban acongojados, estaban tristes y no creyeron las palabras de Jesús. A mí me impacta algo. ¿Tú sabes las únicas personas que sí creyeron en esto? Y que por cierto fueron a verlo o fueron a buscar qué es lo que había sucedido. Las mujeres. Dios bendiga la fe de ustedes, mujeres. Dios bendiga, porque tienen una fe que cuando está en las manos de Dios y está al servicio de Dios, es una fe maravillosa y es una fe grandiosa. Por eso dice la Biblia que cuando a una mujer se le mete una idea en la cabeza, es más fácil sacarle la cabeza que quitarle la idea. Y aquellos que somos casados damos fe de eso. ¿Ya me arreglaste la puerta? ¿Ya me cambiaste lo que te pedí? Y hasta que lo haga, porque si no duerme en el patio. Te lo digo por... No, es cierto. De estas mujeres hubo una que me llamó la atención particularmente. ¿Tú sabes que a quien mucho se le perdona, mucho ama? La Biblia registra el nombre de una mujer llamada María Magdalena. ¿Tú sabes que era una mujer endemoniada? Escúchame, los evangelios registran que Jesús había expulsado 7 demonios de ella. ¿Cuáles habrá tenido? No tenemos esa información. Lo que sí sabemos es que era una mujer endemoniada. Y qué impactante es leer que una mujer que había sido endemoniada es la primera en levantarse para ir a ver la tumba donde está su maestro. A mí me impacta. Y me impacta, para vergüenza lo digo de los hombres, que ninguno de los discípulos anduvo ahí. Curioso. Las mujeres no estuvieron en la Santa Cena, por lo menos no tenemos el registro. Los discípulos sí, pero ninguno de ellos estuvo cuando más lo necesitaron. ¿Quiénes estuvieron al pie de la cruz? Las mujeres, su madre. Solo un discípulo, Juan, el discípulo amado, estaba ahí. Los demás completamente perdidos. Pero los evangelios dicen, específicamente el primer evangelio del cual tenemos registro, el evangelio de Marcos 16:10, yendo esta mujer, María Magdalena, le hizo saber a todos los discípulos que estaban con él y los encontró, observa, llorando y tristes. Así los encontró esta mujer. Les dijo, vengan, vamos a ver el sepulcro. Pero ellos no quisieron ir, no la acompañaron. Y observa lo que sucedió, porque Jesús ya les había dicho lo que iba a suceder. En el Evangelio de Mateo, Jesús les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo padezca de los ancianos y de los sacerdotes, es necesario que yo sea muerto, pero también es necesario que resucite. No olviden esto. Yo te pido algo, amada iglesia de Cristo, tú y yo no debemos de olvidar las promesas de Dios. Cuando estemos bajo el momento de más presión, no olvidemos las promesas de Dios. Cuando estemos en esa sala de hospital, no olvides las promesas de Dios. Cuando estés en esa corte familiar, no olvides las promesas de Dios. Cuando vayas a esa corte de migración, no olvides las promesas de Dios. No la olvides jamás. Dile al Señor, Señor, yo voy a recordar tus promesas. Tú prometiste esto y yo me voy a aferrar a esto, Señor. Dios no te va a defraudar si tú confías en Él. Dicen los evangelios que José de Arimatea había tomado el cuerpo del Señor por sus conexiones y por ser un hombre muy adinerado. Fue a hablar con Pilato y le dijo, Pilato, dame el cuerpo ya no lo necesitas. Pilato accede a darle su cuerpo, el cuerpo del maestro, y lo llega a poner a una tumba, la cual él había labrado para sí mismo. Si tú te preguntas, ¿cuánto valdrá una tumba en aquel entonces? Bueno, toda esa región es una caldera de piedra. Hacer una tumba, lo que valdría ahora, serían $400,000. Porque se labraban, se abría el hoyo literalmente en la piedra. José de Arimatea
cede su tumba para que ahí pongan el cuerpo del maestro. Dicen los evangelios que le habían puesto 75 libras de especies aromáticas para que su cuerpo no oliera mal. Pero estas mujeres llevan más todavía para seguirse según ellas purificando, limpiando el cuerpo de su maestro. Lo interesante es que ya estaba terminando el Shabbat. Entonces se preparan las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo, que era Santiago, Salomé, compraron más especies aromáticas y se fueron a hacer los preparativos para el cuerpo del Señor. Según ellas, para volverlo a ungir y que su cuerpo no quedara en un estado de putrefacción. Me llama mucho la atención porque dicen los evangelios que fue muy de mañana. Algunos dicen que fue aproximadamente alrededor de las 5 de la mañana, cuando todavía apenas podían ver el camino por donde estaban caminando. Y de repente se iban preguntando en el camino, pero ¿cómo vamos a mover la enorme piedra que los fariseos y los sacerdotes mandaron a poner con el sello romano que nadie puede tocar, so pena de muerte? Ignorando lo que Dios les había prometido, lo que el Señor les había dicho que sucedería ese domingo por la mañana. Para sorpresa de aquellas mujeres, repito, no iba ningún discípulo, no iba ningún hombre, solamente mujeres, las que te mencioné, encuentran a un hombre a quienes ellas creyeron que era un jardinero. Creyeron que era alguien de los que trabajaban en el huerto, que también se había levantado temprano para limpiarlo. Y cuando aquellas mujeres lo encuentran, esa pregunta que aquel hombre, que sin saberlo era un ángel del Señor, les hace, todavía resuena hasta el día de ahora. Y la pregunta es, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y observa la respuesta. No está en esta tumba y no la van a encontrar en ninguna otra, porque Él ha resucitado. Él ha resucitado, iglesia. Él ha resucitado. Ahora yo te pregunto el día de hoy, ¿a dónde estás buscando a Jesús? ¿Lo estás buscando en una religión? Ponle el nombre que tú quieras. ¿Lo estás buscando en alguna denominación, en la que tú quieras? ¿Lo estás buscando en alguna persona? ¿Lo estás buscando en algún hombre? ¿Lo estás buscando en alguna relación? ¿Lo estás buscando en algún empleo? ¿Lo estás buscando en algún lugar? Yo te pregunto, ¿por qué sigues buscando entre los muertos al que vive y reina por los siglos de los siglos? Amén. ¿Por qué no lo buscas en el lugar correcto? ¿Por qué no lo buscas en las circunstancias correctas? ¿Y cuál es ese lugar, Pastor Eric? ¿Y cuáles son esas circunstancias? Hoy, aquí. Esas son las circunstancias y el lugar correcto. Porque Él ha prometido recibirte con los brazos abiertos. Y Él ha prometido restaurarte. Él ha prometido darte la nueva oportunidad que nadie jamás te puede dar. Y Él ha prometido darte propósito en tu vida. Él ha prometido darte lo que ninguna religión, pastor, sacerdote u hombre o ser humano te pudiera ofrecer. ¿Y tú sabes qué es? Tener el perdón de tus pecados, darle un propósito a tu existencia, garantizar que cuando tu vida termine en esta tierra, tú estarás con Él en los cielos. Y eso no te lo ofrece absolutamente ningún ser humano y no te lo ofrece ninguna religión jamás en la vida de la humanidad. Solamente te lo ofrece el que resucitó al tercer día con poder y con gloria. Jesús, el Señor. Así es que quiero pedirte algo, iglesia. Ponte sobre tus pies, ahí en los campus. Inclusive si estás ahí en tu casa, ponte sobre tus pies. Porque le vamos a decir a la ciudad de San Diego, le vamos a decir al mundo entero que Jesucristo Yadira ha resucitado con poder y con gloria. ¡Vamos! Cristo
Tú sabes lo que me llena de gozo, iglesia. Que cuando tú y yo partamos de esta tierra, nos vamos a encontrar con Él en los cielos. Ya no le tenemos a la muerte miedo. No le tenemos temor a la muerte. Te cuento algo sin entrar en detalles. Mi papá estaba enfermo de salud. Salió hace unos días y mi esposa me dice, no lo veo bien. Hay que volver otra vez. Y ahí hemos estado en esas conversaciones. Le dije a mi mamá, mamá, preparémonos por lo que pueda suceder. Y platicando con él hace unos días, le dije, papá, ¿todo bien? Sí, me dijo, ya casi no puede hablar porque se ahoga y todo lo demás. Y Elianita, mi hija menor, me dijo, papi, ¿y si el abuelo muere? Lo vamos a ver en el cielo, princesa. Esa es la esperanza que tenemos los que creemos en Jesús. Sí, papi, me dijo, sí, porque él puso su fe en Jesús. Si una niña de 8 años entiende que los que hemos puesto la fe en Jesús, aunque muramos de causas naturales, de un accidente, de algo imprevisto, pero estamos seguros con Cristo. Y sabes algo que me toca el corazón. Dios no solamente reclama tu salvación, también reclama tu cuerpo. Porque cuando tú y yo muramos, Dios va a transformar lo que quede de ese cuerpo y nos va a dar un cuerpo nuevo para que podamos estar en su presencia por la eternidad. De tal manera que Dios nos quiere con Él íntegramente. Todo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y al momento de resucitar. Por eso yo te pregunto, ¿por qué buscas entre los muertos al que resucitó? No se trata de cambiarse de iglesia, ni de cambiarse de religión, ni que ya me lavaron la cabeza. Se trata de que conozcas a Jesús, a Jesús resucitado, que va a volver otra vez. Va a volver. Y hoy puedes conocerlo como Salvador. Pero si tú lo rechazas, lo vas a conocer como juez. Y si tú me dices, yo no creo en esos cuentos de fábulas, termina la muerte y se acaba todo. No te equivoques. Porque si no te quieres poner de rodillas en vida, después de muerto lo vas a hacer, te lo garantizo. Y va a llegar un día, dicen las Escrituras, en donde toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Un día. De tal manera que nadie se va a escapar de confesar que ese hombre carpintero de Galilea era quien dijo que era el unigénito Hijo de Dios. Si tú quieres conocer a Jesús, te invito a que lo hagas ahora. Hazlo. Pastor, me da pena, me da vergüenza. Te recuerdo esto: cuando Jesús dio su vida en la cruz, lo hizo públicamente. Él no se escondió para hacerlo. Que no te dé pena. Yo lo hice un día como tú. Pasé corriendo al frente cuando hicieron el llamado y comencé a llorar. Y yo sentí que una carga se cayó espiritualmente de mi vida. Eso puede suceder también contigo. Así es que si hay alguien que quiera recibir a Jesús el día de hoy, hago la invitación. No tenga pena, no tenga vergüenza. Dígale: Señor, yo quiero recibirte. Tengo muchas preguntas, pero sé que hoy tú has tocado mi corazón y que quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Si hay alguien aquí en el campus del Cajón que quiera hacerlo, solamente levante su mano como una muestra pública, externa, para reconocerle. Y nuestros hermanos servidores van a estar acá al frente para poder explicar con más detalles acerca de esa decisión que esa persona pueda tomar. O en los campus allá en Chulavista, North Park, Encinitas. Invito al pastor Jesús, al pastor Julián y Sergio que puedan pasar al frente y hacer extensivos los llamados para recibir al Señor y también para reconciliar. Campus de South Bay, campus de Encinitas y North Park,
Les amamos en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Y acá en el cajón, vuelvo a preguntar, ¿habrá alguien que quiera recibir al Señor? ¿O habrá alguien que quiera reconciliar porque se ha apartado de Él? Porque ha hecho las cosas que no convienen. Venga Cristo. Él te recibe con los brazos extendidos. Ven al Señor. Hay puerta abierta para todo el que pide perdón. Y Él promete dar paz, restauración y una nueva oportunidad, porque de eso habla la resurrección.